¿cuáles son los cuidados que tiene que tener la gente en su casa para que no se vivan más tragedias como la de esta familia? El monóxido de carbono es un gas inerte, inoloro, incoloro, altamente explosivo y letal. ¿Por qué resultó usted atacada con agentes químicos? Y bueno, también saber si se hizo justicia en este caso. Yo fui la primera mujer agredida en Colombia hace 18 años. Aquí comienza Red Más Noticias. ¿Usted cree que el procurador debía destituir o no destituir al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro? El procurador cumplió la ley como es su deber. Veamos lo que dijo el ministro de Justicia refiriéndose a eso, a reformar la Constitución. Tenemos que revisar esta norma constitucional que le permite a un funcionario poder inhabilitar a personas que han sido elegidas con el voto popular. Hablaremos del impacto de las chuzadas en las encuestas y cuál es la percepción del proceso de paz con las FARC. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. La Personería de Barranquilla reporta 170 casos de matoneo. En Medellín, la Secretaría de Educación de Antioquia ya no tipifica como bullying o matoneo a este flagelo, lo hace con el término de acoso escolar. Y también queremos saber cuál es su opinión. Adelante, doctor. Porque la rodilla se va en valgo, o sea, se va hacia adentro y a su vez hace un giro, una rotación externa y compromete el ligamento cruzado anterior. México entero se volcó a darle el último adiós al Premio Nobel de Literatura García Márquez, a quien consideraban tan de acá como de allá. La gracia de García Márquez consiste en el encanto de la lengua española. Cabo tenía un gran deseo de ayudar a los cineastas. ¿Qué se ha cumplido y qué está pendiente por cumplir? Con los paperos se ha cumplido absolutamente todo. ¿A usted le fueron satisfactorias las explicaciones del gobierno de por qué esta tardanza y cuáles son esas explicaciones? No, no fueron satisfactorias, porque cuando una ley se aprueba y tiene plazo, le han debido dar la prioridad. Yo creo que hoy el protagonista de la primera vuelta va a ser el voto en blanco. Pero es que es un reflejo de la gente. Nosotros le echamos la culpa de todo al presidente. La gente no está interesada en la elección presidencial. Como la realidad es más delirante que la ficción, la Iglesia se ha tomado a pecho esta petición y hay un proceso para santificar a Chesterton. Entonces, hice mi novela con eso. Recuerden, conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Que pasen buena noche. Chao. Aquí comienza Red Más Noticias. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Red Más Noticias y como es habitual empezamos nuestra emisión contándoles los titulares de la información más importante de hoy en Colombia y el mundo. En lo que tiene que ver con nuestro país, la registraduría aplaza la revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La razón, que el Ministerio de Hacienda no ha desembolsado los recursos. Y más presión recae sobre el tema de las chuzadas. Ahora es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien le está pidiendo al gobierno que investigue sobre el tema de las chuzadas a los periodistas nacionales y a los periodistas extranjeros. Independiente Santa Fe busca su sueño libertador. El líder de la Liga Colombiana se enfrentará con Nacional de Paraguay por el certamen continental. ¿Quién plagió a quién? Gran polémica se ha generado después de que se conociera que la camiseta oficial de la Selección Colombia, con la que irá al Mundial de Brasil 2014, es prácticamente idéntica a la de un equipo en Irak. Hasta el momento, la marca patrocinadora de la camiseta aquí en el país no se ha pronunciado. Y desde que volvió a la arena política, Francisco Santos está cazando una pelea por semana. Después de haber atacado la candidatura de Oscar Iván Zuluaga hace 8 días más o menos, ahora se fue contra el presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria, por el anuncio que él hizo de que ese partido no apoyará la revocatoria del alcalde Petro. El señor director del Partido Liberal, Simón Gaviria, dice que van a esperar la vía jurídica.
Y déjeme, yo le contesto una cosa, no sea gallina, Simón. Tome una posición. Ahora nosotros los invitamos a ver más titulares del día aquí en Red Más Noticias. Bienvenidos. Con Francisco Santos por el sí y Guillermo Jaramillo por el no, empieza campaña de revocatoria del mandato del alcalde Gustavo Petro. Aida Bella de la UP denuncia ataque contra una de sus sedes e incumplimiento de apoyo económico. Ministro de Salud revisa personalmente caso de emergencia sanitaria en Puerto Asís, denunciado por Red Más Noticias. Fiscalía no descarta que Mira haya adquirido bienes de manera irregular. Aumentan casos de fleteo en Bogotá y Barranquilla. Autoridades anuncian medidas y explican en Red Más Noticias cómo evitar ser víctima de la delincuencia. La producción industrial cayó en un 0.2%, revela última cifra de la ANDI. Constructora de Space en Medellín pide no demoler 4 torres del proyecto. Asegura que pueden solucionar problemas de estructura. Se agrava crisis carcelaria en Santander. 3 prisiones anuncian que no pueden recibir un solo interno más. Con goles de Cristiano Ronaldo, Real Madrid vence al Atlético de Madrid y avanza a la final de la Copa del Rey. Y tendremos toda la actualidad de Sochi, en donde Noruega lidera la tabla de medallerías. Pero ojo con Canadá y Alemania, porque las 3 están empatadas en preseas doradas. Finalizó visita del Estado del presidente Humala de Perú a Colombia. Habrá más cooperación contra narcos y minería ilegal en la frontera. Presidente Hollande de Francia visita a Estados Unidos con problemas de protocolo y ante mirada curiosa por ausencia de su esposa. En vísperas de protesta en Venezuela por desabastecimiento, Maduro anuncia inhabilidad política perpetua para golpistas. Murió Shirley Temple, la niña más famosa de la historia del cine. Y mucha atención que la registraduría acaba de aplazar la fecha para la revocatoria del mandato del alcalde Gustavo Petro. La razón, el Ministerio de Hacienda no le ha girado la plata para financiar la consulta. A través de un comunicado, el Ministerio de Hacienda aseguró que ya se tiene el presupuesto para la revocatoria y que esta semana firmarán la resolución mediante la cual se incorpora los recursos en el presupuesto de la Registraduría Nacional, es decir, unos 35.000 millones de pesos. Sin embargo, la Registraduría advirtió en su cuenta en Twitter que por falta de recursos, la votación de la revocatoria en Bogotá tendrá una nueva fecha posterior a la del 2 de marzo. Para poder iniciar el proceso de contratación, debemos contar con el certificado de disponibilidad presupuestal. Según el Ministerio de Hacienda, a comienzos de la próxima semana se le asignará el programa anual de la caja correspondiente para que el organismo electoral tenga el dinero que demanda la realización de esta consulta, pero ya sería muy tarde para la registraduría. Humanamente, de acuerdo a como estaba en el planteamiento, no se alcanzaría. Hay que señalar que el Ministerio de Hacienda no contaba en su presupuesto con este gasto y la registraduría cuestiona que no se especifique el día del desembolso. Saca un comunicado que no está firmado, no hay una comunicación oficial al señor registrador donde se le diga, ni al director administrativo, donde se le diga que cuenta ya con los recursos incorporados al presupuesto de la Registraduría Nacional. Finalmente, se espera que este viernes sea el sorteo de los 36.000 jurados de votación que acudirían a la revocatoria del alcalde Gustavo Petro. Michael Buitrago, Red Más Noticias. Y precisamente para hablar de este tema, que es la noticia del día hoy en el país, está con nosotros aquí en el set de Red Más Noticias el exsecretario de Gobierno hasta ayer, Guillermo Alfonso Jaramillo. Doctor Jaramillo, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los televidentes. Y también el activista político Eber Bustamante. Doctor Bustamante, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos los teleaudientes y a todos los compañeros del panel. Tengo que empezar a preguntarle, doctor Jaramillo, sobre la noticia que acabamos de conocer de la registraduría, el aplazamiento de la votación de la revocatoria del mandato. ¿A eso qué responden ustedes jurídicamente? ¿Se puede o no se puede aplazar? Nosotros esperaríamos que hubiera una resolución, ya algo oficial, porque eso quiere decir que entonces se estaría cometiendo prevaricato. La ley 131 de 1994 es clara y definida en que una vez se expide la resolución de convocatoria, tiene que realizarse las elecciones en los 2 meses inmediatamente subsiguientes. Si se cambiara la fecha, estaría cometiendo prevaricato el gobierno nacional. Ahora, doctor Jaramillo, si no hay plata, si la registraduría dice que no le han girado la plata, no es que no haya plata, que no se la han girado y que no hay tiempo materialmente para organizar la revocatoria, ¿qué se puede hacer en ese caso? ¿O de quién es la culpa?
de quien debe responder ante la ley 131 de 1974, el gobierno nacional, y si la registraduría ha cometido alguna irregularidad también tendrá que responder, en este caso por prevaricato. ¿Cuál es su interpretación? ¿En cuál de los dos feudos está la falta en este caso? Lo que nosotros no entendemos es que ha habido tanto interés por parte de los revocadores de adelantar esta campaña, y ahora que pues llegamos todos en un acuerdo de que vamos a hacerla, entonces ahora resultan que pues se le ponen ruedas y se le ponen palos a la rueda para no dejar que la revocatoria se dé. ¿Pero cree usted que hay intención del gobierno nacional de impedir que la revocatoria del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se dé? No sé, esto debería estar ya preparado, es que esto no es nuevo, venimos en una discusión de ya de más de 7, 8 meses, entonces yo creo que además el 17 de diciembre la registraduría avaló las firmas y nosotros no quisimos interponer ningún tipo de recursos, porque a pesar de que tenemos grandes discrepancias, porque consideramos que solamente 170.000 firmas son válidas, nosotros consideramos que no deberíamos de continuar en ese trámite, sino que asumimos la responsabilidad de la convocatoria. Entonces, vea usted que ya llevan 2 meses sin que el gobierno tanto se ponga de acuerdo, ni la registraduría ni el gobierno en este tema. Doctor Bustamante, ¿le suena eso alguna jugada política en este caso para retrasar estas elecciones? No, yo creo que aquí tenemos una coincidencia con Guillermo Alfonso, y es que las autoridades electorales están fallando lamentablemente. Es una total falta de previsión frente a un hecho que era de conocimiento público desde hace muchos meses, que estaba en marcha el tema de la revocatoria. Se habían reunido firmas por parte de los ciudadanos, estaba en marcha el proceso. Por lo tanto, está fallando la autoridad electoral y también el gobierno nacional al no proveer de manera oportuna los recursos que se requieren para llevar adelante este proceso. En este momento se está adelantando en 2 altos tribunales el estudio de unas tutelas, Consejo Superior de la Judicatura y Consejo de Estado. ¿No será que aquí hay quienes quieren esperar un fallo de parte de esos altos tribunales para así decidir qué va a pasar con la revocatoria del mandato? Bueno, el tema mío es el de la revocatoria, que es un mecanismo que da la Constitución Nacional, es un mecanismo de la ciudadanía de carácter democrático. Digamos, los otros temas que se han venido ventilando ante la Procuraduría y ante las distintas instancias jurisdiccionales, pues corresponden, digamos, a otro ámbito de acción. Lo nuestro es la revocatoria como un derecho ciudadano. Y ahorita vamos a hablar específicamente de eso, de la revocatoria, los argumentos a favor y los argumentos en contra. Porque mientras tanto, hoy las campañas por el no y por el sí en la revocatoria contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, estuvieron bastante movidas. Quienes rechazan la iniciativa inscribieron su campaña ante la registraduría. En la sede de la registraduría digital, el equipo liderado por el exsecretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, inscribió la campaña por el no en la revocatoria. Aquí queda develado que es la extrema derecha, que es el uribismo, el que está detrás de la revocatoria y que hay además muchos empresarios y mucha gente que es enemiga del país. Este video, en el que salen conocidos actores de la televisión nacional, servirá para promocionar el no en las urnas. Simultáneamente, en un hotel del norte de Bogotá, los líderes del sí, encabezados por el representante a la Cámara, Miguel Gómez, lanzaron su ofensiva. 3 razones por las cuales Gustavo Petro tiene que ser revocada son esas. Nos divide, no tiene equipo y adicionalmente lo que quiere es ser presidente. Para Gómez, no es claro de dónde se está sacando el dinero para financiar la campaña en contra de la revocatoria. No hemos podido saber, es absolutamente imposible saber cuánto se ha gastado Gustavo Petro en publicidad en el último año. Por su parte, el alcalde Petro dice que hace parte de una estrategia de marketing y de una vaca de sus seguidores. El alcalde le envió un mensaje a Francisco Santos, quien ahora apoya el sí. En realidad una extrema derecha que no ha sabido entender qué es la democracia. Ojalá Pacho Santos lo aprenda. El sí también cuenta con un comercial que pronto se verá en los medios de comunicación. Pero hasta ahora, ¿qué tan exitosas han sido las campañas por el sí y por el no? ¿Qué tanto entiende la gente realmente cuando vota o sí o cuando vota no? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Por eso nos acompaña hoy también en el set de Red Más Noticias Juan Carlos Gómez, quien es experto en marketing político de la Universidad de La Sabana. Doctor Gómez, muy buenas noches. Y esa precisamente sería la pregunta. ¿Se están haciendo bien las campañas o no se están haciendo bien? ¿Está calando el mensaje o no está calando el mensaje? Pues buenas noches y muchas gracias por la invitación. Vemos una campaña inédita en la que hay una serie de circunstancias que la hacen bien especial.
Por ejemplo, si analizamos realmente si se va a votar por el sí o por el no, debemos necesariamente tener en cuenta que depende, que puede que sí o puede que no, porque todavía hay una situación que debe definir las autoridades judiciales de este país frente a unos procesos que ya se vienen adelantando. Entonces, ante esa circunstancia, no hay claridad todavía respecto de lo que se va a votar. Doctor Juan Carlos Gómez, fuera de esa incertidumbre que obedece al trámite de esta revocatoria, hay algo mucho más básico que por lo menos los taxistas, que son el pulso de la ciudadanía, le plantean a uno. Hay taxistas que dicen, a mí no me gusta Petro y voy a votar por el no porque no me gusta Petro. Esa confusión, el no se supone que es para que no se vaya Petro, pero hay gente que dice, no quiero a Petro y voy a votar por el no. Esa confusión se puede dar y desde la perspectiva del marketing político puede generar en esto una caja de Pandora. Inevitablemente se va a presentar esto y yo creo que es donde las campañas deben afinar sus procesos de comunicación y sobre todo hacerse muy claros respecto de lo que va a votar la gente. Y pues ese es el reto que tienen en este momento, si es que el proceso electoral se da para revocar el mandato del alcalde Petro. Doctor Juan Carlos Gómez, experto en marketing político, muchísimas gracias por esas breves luces acerca de esta campaña de la revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Y sobre todo esto, el Partido Liberal decidió apartarse de la votación de revocatoria del alcalde Gustavo Petro. La bancada anunció que los integrantes que participen en esta campaña lo harán a título personal y no en nombre de la colectividad. La bancada de los liberales ha decidido no apoyar la revocatoria del alcalde Gustavo Petro. Vamos a esperar que se resuelvan los temas tanto de orden financiero como de orden jurídico. El Partido Liberal sostiene su posición de no participar en el proceso de revocatoria y darle libertad a miembros a título personal. Los rojos consideran que es necesario que los jueces tengan la última palabra en este caso. Esta administración es nefasta para Bogotá, se ha caracterizado por la improvisación, por la negligencia y respeto profundamente a quienes mayoritariamente quieren participar o están inconformes con la gestión del alcalde. Por otro lado, los liberales anunciaron que no se opondrán a la candidatura de Germán Vargas Lleras como vicepresidente si así lo decide Juan Manuel Santos. Por su parte, el exvicepresidente Francisco Santos calificó de cobarde la posición del presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria, de esperar las decisiones judiciales en el caso del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Me cuentan que el señor director del Partido Liberal, Simón Gaviria, dice que van a esperar la vía jurídica. Y déjeme, yo le contesto una cosa, no sea gallina, Simón. Tome una posición. Tome una posición frente a lo de Bogotá. ¿Y ustedes cómo reciben, doctor Jaramillo, la decisión del Partido Liberal? Bueno, yo creo que nosotros somos muy respetuosos de lo que opine cada partido. Aquí lo que se va a decidir es la opinión pública. Aquí la comunidad va a superar a las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas hoy en Bogotá no representan las mayorías, las mayorías son las ciudadanías y las nuevas ciudadanías. Por eso a mí me parece, yo no he visto cómo el señor Gómez ha cambiado de opinión. Ahora entonces quiere revocarnos por tres cosas, que porque Petro divide, que porque Petro no tiene equipo y porque Petro quiere ser presidente. Si esas fueran las razones para revocar a alguien, yo creo que no quedaría ningún alcalde con cabeza en muchas diferentes ciudades de Bogotá. Doctor Bustamante, con lo que acabamos de ver que ha sucedido el día de hoy, ya las dos campañas tienen cabezas de gallo fino. Por un lado, el doctor Jaramillo, por supuesto, que se retiró de la Secretaría de Gobierno para liderar el no, pero por otra parte, Francisco Santos se puso la camiseta del sí. ¿Ese subirle el nivel político al contradictor beneficia o perjudica a la campaña por el no al doctor Jaramillo y al alcalde Petro? No, yo creo que una ciudad como Bogotá, que es la capital de la República, amerita que estén figuras como el doctor Jaramillo a la cabeza de la campaña por el no, en defensa de la continuidad en la gobernabilidad del alcalde. ¿Y Pacho Santos como contradictor? Por supuesto que también ha sido vicepresidente de la República, un periodista muy reconocido en todo el país. Entonces eso es una garantía de que va a haber un debate de ideas, un debate sobre la ciudad, un debate que necesita la ciudad, sobre si realmente el proyecto que está ejecutando actualmente el alcalde es el que quieren los bogotanos o no. Eso es necesario debatirlo y para eso es la revocatoria. Doctor Jaramillo, le hago una pregunta que hacía el promotor de la revocatoria del mandato. ¿De dónde ha salido la plata de la publicidad del alcalde Gustavo Petro?
Mire, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Bustamante. Creo que ha sido hoy un representante muy claro y definido sobre el sí. A nosotros lo que nos interesa, como le interesa a él, es la mayor participación posible de los bogotanos en este evento, que es su generis y una novedad en Bogotá. Porque mire, hace un año y medio, 2 años casi, el doctor Gómez decía, es porque no ha cumplido con el programa y además porque es que no lo quiere la opinión pública. Entonces yo creo que la única decisión clara y definida es, ya no podemos decir que no sea por el programa porque lo hemos venido ejecutando y estamos cumpliendo con las metas. Lo segundo es que no lo quiere Bogotá como alcalde. Entonces esa es la decisión política, lo ha dicho claramente. Entonces salgamos todos a hacer ese debate. Sí, doctor Jaramillo, el tema de la plata, ¿de dónde ha salido la plata para la campaña? Vean ustedes, este jingle que es muy superior el nuestro al del sí. Y le quiero decir, a mí me fascina el de nosotros, no es mérito el otro, pero soy superior el nuestro. No costó un solo centavo. Usted le puede preguntar a todos y cada uno de los artistas que participaron, que no cobraron ellos un solo centavo. La gran mayoría no votaron por Petro. Hoy no están de acuerdo con la ¿Usted no ha gastado plata en la campaña? No, seguramente iremos a gastar algo. Pero hasta el momento no han gastado plata. No tenemos recursos, es que no podemos gastar porque no tenemos ni un peso. Yo, por ejemplo, no tengo en este momento ni siquiera en dónde ubicarme porque no tenemos una sede. Todo es gratis. Entonces nos toca, no nos queda otra alternativa, hacer un trabajo eminentemente juicioso y por eso convocamos a través de estos medios, nos parece muy importante esos medios, para que la gente salga, para que se manifiesten. Yo creo que es el momento oportuno de que todos los bogotanos podamos sentir a Bogotá y salgamos a decidir qué es lo que queremos para el futuro de Bogotá. Acá para terminar, parte y parte, tanto el sí como el no han dado bandazos o por lo menos han cambiado de opinión. En un principio se habían dicho de parte de la alcaldía, doctor Jaramillo, que no salieran a votar, ahora la decisión es otra. Y por otro lado, en cabeza de Miguel Gómez, se había dicho que quería la revocatoria. Cuando se dio la destitución por parte de la Procuraduría, le bajaron un poco al tema de la revocatoria. Entonces, para los dos, ¿al fin qué? Bueno, yo quiero comentar una cosa. El alcalde nunca ha dicho que no salgamos a votar. Eso fue una idea mía, por una sencilla razón. Si a nosotros nos quieren revocar y hay que llevar a 1.240.000 votos, pues que sean los que quieren revocarnos los que hagan el gasto, porque es que si no, pues nos ha tocado que retirarnos de la administración, nos ha tocado que ahora comenzar a buscar cómo llegamos a todas las gentes a trabajar. Eso es un trabajo muy intenso. Entonces, el alcalde dijo todo lo contrario. Si todos los alcaldes en Colombia lo que le han jugado es a la abstención, yo no le voy a jugar a la abstención. Yo voy a someterme al veredicto del pueblo y los que quieran mantener mi mandato voten por el no, como está aquí, el no, y los que quieran que no siga, voten por el sí. Esa es una posición que ningún alcalde en Colombia ha asumido, y eso es muy responsable, señor alcalde. La idea mía era que nos abstuviéramos, pero la alcalde nunca fue esa. A los dos, al doctor Bustamante. No, pero en el caso del sí no es que haya habido una especie de retirada. Lo que pasa es que se produjo una decisión de una instancia jurisdiccional en materia disciplinaria y por supuesto nosotros somos respetuosos de esas decisiones, muy distinto de la actitud que asumió el alcalde, de desconocer prácticamente esa decisión. Yo fui alcalde de mi ciudad natal, muy amigo también de Gustavo Petro, y allí me sometí a las decisiones de los jueces, tanto en materia disciplinaria como fiscal y penal, y no pedí un fuero especial. Quien realmente afectó el proceso de la revocatoria fue la actitud del alcalde frente a un fallo. Nosotros somos, por supuesto, partidarios, no tanto de la destitución por parte respetamos las decisiones, no las contravertimos, ni las interpretamos, somos partidarios de que la ciudadanía, creo que hay una gran mayoría de bogotanos o de colombianos que viven en Bogotá decididos a revocar el mandato de Gustavo Petro. Por distintas razones. Hay un sentimiento generalizado en la ciudad y eso es lo que queremos interpretar, eso es lo que estamos empezando a liderar, recogiendo ese sentimiento profundo de la mayoría de los ciudadanos que viven en Bogotá. Pues, doctor Bustamante, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo mismo para usted, doctor Jaramillo. Muchas gracias y por supuesto vamos a ver cuál sentimiento es real, porque la mayoría de los barrios que yo visito y las zonas vulnerables que hay en Bogotá no están de acuerdo con lo que plantea el doctor Bustamante, por eso van a votar el 2 de marzo por el no. Yo también los visito muy a menudo y allá nos hemos encontrado con el doctor Jaramillo.
Vamos a ver qué pasa cuando diga la registraduría finalmente cuándo fijará la fecha y cuándo serán las elecciones nuevamente en Bogotá.